Con la introducción del doctor Martínez, vamos a hacer una revisión de la leucemia mieloide aguda. Entonces, esta es una enfermedad heterogénea, tiene múltiples vías moleculares que impulsan su progresión y es un trastorno hematopoyético clonal. Se caracteriza por una proliferación incontrolada sin diferenciación de progenitores mieloides. Tiene una tasa de supervivencia aproximadamente a los 5 años, que es tan pobre, es menos del 30%, y tiene un pronóstico que es particularmente desfavorable y es rápidamente mortal si no tratamos a estos pacientes. Entonces, esta enfermedad genéticamente heterogénea, que se caracteriza por la acumulación de cambios genéticos adquiridos en estas células progenitoras hematopoyéticas, aún es un desafío terapéutico. En relación a su patogenia, esta leucemia aguda tiene la incidencia y la tasa de mortalidad más alta. Eh, Generalmente representa, la leucemia mieloide aguda representa el 15 al 20% de todas las leucemias agudas en niños y adolescentes. Y como verán, hasta casi el 80% en los adultos. Entonces, ya tienen que tener en mente que la edad es definitoria en este tipo de leucemia. Se diagnosticaron en el 2019 en Estados Unidos cerca de 21,000 casos nuevos de leucemia mieloide aguda. Esto representó cerca a un 35% de los tipos de leucemia. La edad media del diagnóstico es cercana a los 68 años y se presenta más en hombres. Algo muy importante es que las pruebas que involucran el cariotipo de la médula ósea, que nos ayudan a identificar anomalías citogenéticas que están presentes cerca a un 60% de los adultos con leucemia mieloide aguda, y las pruebas moleculares, incluida la secuenciación de nueva generación, pues son pruebas muy importantes para la estratificación del riesgo y la toma de decisiones del tratamiento en este tipo de leucemia. Y bueno, en, en este gráfico quiero mostrarles, quiero que tomen atención, aquí en las abscisas están representadas pacientes o personas de acuerdo en rangos de edad, y en las ordenadas, bueno, son 100,000 personas, ¿no? Entonces, como pueden ver, cerca a los 80 años, la incidencia de la leucemia mieloide aguda va aumentando, cerca a un 30%. Entonces, la edad sí es muy importante. En realidad va aumentando la incidencia de esta enfermedad en los adultos mayores. Bueno, ¿qué sucede con la leucemia mieloide aguda? Esta se desarrolla como consecuencia de una serie de cambios genéticos en una célula precursora hematopoyética. Eh, Actualmente se cree que prácticamente todos los casos de leucemia mieloide aguda están precedidos por un trastorno proliferativo premaligno. Está caracterizado por una hematopoiesis clonal sin otra evidencia de malignidad. Dicha hematopoiesis clonal, que tiene generalmente un potencial indeterminado, aumenta en asociación con la edad y más comúnmente implica una mutación, como el doctor Gerardo ya les había comentado previamente. En este caso son puntuales, por ejemplo en DNMT3A, en TET2 o en ASXL1. Si bien la hematopoiesis clonal se asoció con un mayor riesgo de cáncer hematológico, el riesgo absoluto de progresión es pequeño. Entonces es así que tenemos dos modelos hipotéticos para explicar la heterogeneidad de esta patología que se observa a nivel molecular, citogenético, fenotípico y clínico. Entonces, el primero es la transformación a una leucemia en una de varias etapas del desarrollo de las células hematopoyéticas. La segunda es la transformación a leucemia que ocurre dentro de las células primitivas multipotentes. Entonces, nada más aquí vemos en esta figura que ilustra las relaciones
jerárquicas de las células madre hematopoyéticas multipotentes. Tenemos los progenitores y las células maduras de los linajes tanto mielopoyéticos, eritrocitarios y plaquetarios. Estos, junto con los principales factores de crecimiento, citocinas y sus acciones, ¿no? Entonces, dentro del primer modelo que les había comentado de la transformación en una de varias etapas del desarrollo, pues esta nos habla que desde la célula madre multipotente, primitiva, hasta la célula progenitora que ya está comprometida con el linaje, todas estas pueden ser susceptibles a la transformación leucémica, lo que resulta en la expansión de células anormales que exhiben diferentes etapas de diferenciación. Entonces, esta hipótesis está subrayada por la clasificación de la leucemia mieloide aguda, que se distinguen algunos subtipos según la etapa de diferenciación aparente. Esto la vamos a ver como puede ser en la clasificación, la más clásica es la clasificación de la FAB. Entonces, lo que quiere decir esta hipótesis es que la célula leucémica surge en una célula progenitora, tanto CD34 positiva, CD38 positiva, que está restringida por un linaje comprometido. Este es el segundo modelo en el cual la transformación surge dentro de una célula primitiva multipotente. Como pueden ver en este gráfico, aquí están las stem cells, las células madre primitivas, y ya tenemos a las células progenitoras ya comprometidas a un linaje. Como pueden ver, en las dos se presentan tanto el marcador de superficie CD34 y ya en la célula comprometida es ya CD38 positiva. Entonces, en esta hipótesis, en este segundo modelo, esta nos propone que las mutaciones responsables de la transformación y progresión leucémicas ocurren solo en las células madre primitivas multipotentes, es decir, CD34 positivas, CD38 negativas. Entonces, la heterogeneidad de la enfermedad es el resultado de la capacidad de estas células para diferenciar o adquirir marcadores de linaje fenotípico específico. Entonces, nos ponen un ejemplo que a partir de un síndrome mielodisplásico previo o con una LMA de nuevo, se ha demostrado estas anormalidades citogenéticas que son características de grupos. En estos grupos que está presente en el compartimiento multipotencial de las células madre primitivas, ¿no? Y estas son, tienen los marcadores de superficie CD34 positivo y son CD38 negativos. Bueno, algo muy importante son las anormalidades citogenéticas de la leucemia mieloide aguda. Entonces, debemos recordar que estas anomalías citogenéticas, es decir, anomalías cromosómicas, son adquiridas, es decir, no heredadas, son recurrentes, es decir, no aleatorias, y son características. Estas alteraciones generalmente no se asocian con otras neoplasias malignas no mieloides. Entonces, dentro de estas anormalidades cromosómicas que están representadas por estudios citogenéticos, podemos encontrar traslocaciones cromosómicas de lesiones, es decir, la pérdida de material cromosómico. Monosomías se refiere a la pérdida de un cromosoma completo, por ejemplo, la monosomía 7 o menos 7 o un cariotipo monosómico, y la inversión que requiere dos roturas en el mismo cromosoma con rotación del material intermedio. Un ejemplo es la inversión del 16, en el que los genes previamente tienen como extremos opuestos del cromosoma 16 y se yuxtaponen después del reordenamiento.
Entonces, ¿cuál es la importancia de estas anomalías citogenéticas en la LAM? Realmente se nos ha complicado un poco la patogenia, pero realmente nos ha dado pues nuevas pautas y nuevas formas de tratamiento, es decir, nuevos targets de tratamiento hacia esta patología. Entonces, la importancia tanto en la patogenia, en la clínica, en el diagnóstico, en la clasificación, en el tratamiento y en el pronóstico. Entonces, en este gráfico quiero mostrarles aquí hay una translocación cromosómica 821 que se presenta cerca al 20% de los pacientes adultos con LAM. Entonces, como pueden ver, hay una pérdida, un reordenamiento del cromosoma. Hay una translocación en un punto de interrupción y se forma otro cromosoma, ¿no? Aquí están los dos, el 8 y el 21. Entonces se forma un gen de fusión, que en este caso es el RUNS1 y con el RUNS1T1, ¿no? Es una fusión. El que acabamos de ver es una detección por bandeo cromosómico. Este se refiere al análisis del cariotipo mediante una técnica de bandas cromosómicas, ¿no? Mediante observación al microscopio con tinción de Giemsa. Lo mismo, es la misma translocación que les estoy mostrando, pero con otra prueba, con otra técnica citogenética, como es la hibridación fluorescente in situ, o FISH, que esta se utiliza como secuencias, bueno, utilizan secuencias de ADN que están marcadas con fluorescencia, ¿no? Que hibridan estas secuencias complementarias de cromosomas específicas y se visualizan mediante microscopía de fluorescencia. Entonces, esta es una técnica más sensible que la previa del bandeo cromosómico, pero en este solo se detectan hallazgos que corresponden a la región cromosómica por sonda, pero es mucho más específica. Bueno, continuamos dentro de la patología de la LAM, entonces tenemos un modelo del doble hit. En este gráfico quiero mostrarles que bueno, existe un modelo de cooperación entre mutaciones asociadas a la aparición de la leucemia mieloide aguda. Este modelo de los dos hits o dos golpes hipotetiza que la leucemia mieloide aguda es parte de la colaboración entre dos tipos de mutaciones. Entonces, esta hipótesis de dos golpes de la leucemia mieloide aguda dentro de la leucemogénesis es consecuencia de al menos dos mutaciones. Una que confiere una ventaja proliferativa, aquí, es decir, confiere supervivencia y las podemos llamar mutaciones de clase 1, y la otra que afecta la diferenciación hematopoyética son las mutaciones de clase 2. Tanto las mutaciones de tipo 1 y que incluyen FLT3, mutaciones en KRAS, mutaciones en KIT, mientras que las mutaciones en CEPA son anormalidades de estas mutaciones, ¿no? De la diferenciación celular. Pero existen otras mutaciones que no se adecuan a ninguna de las dos clases que ya les había comentado y se encuentran sin clasificar. Sin embargo, estas principalmente promueven las modificaciones epigenéticas, es decir, son mecanismos que regulan la expresión de los genes, pero no hay una modificación en la secuencia del DNA. Esta establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un fenotipo. Entonces, como pueden ver, no nada más es una mutación o una anomalía citogenética. Son varias anomalías cromosómicas, mutaciones genéticas puntuales que nos llevan, pues ya todas juntas nos llevan a la leucemogénesis, en este caso la leucemia mieloide aguda. Aquí quiero mostrarles un modelo de supervivencia de clones. ¿Por qué? Porque es muy importante en relación al pronóstico y al tratamiento. Entonces, como pueden ver en el modelo 1,
que está representado con A, pues esta nos muestra un clon dominante en el tumor primario, que evoluciona hacia un clon de recaída. En el modelo 2, en cambio, nos muestra un clon menor que porta una gran mayoría de mutaciones primarias del tumor que sobrevivieron y se expandieron en la recaída. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la mayoría de los pacientes con leucemia mieloide aguda mueren debido a una progresión de la enfermedad después de una recaída. Esta parece asociarse con una evolución clonal a nivel citogenético. Algo pues muy importante que hicieron unos investigadores en el 2012 es que secuenciaron los genomas de 8 pacientes en el momento del diagnóstico y en la recaída. Ellos encontraron 2 patrones de evolución clonal, ¿no? Como les había comentado, son justamente estos dos. Bueno, es una evolución clonal durante la recaída. En el primero, el clon fundador en el tumor primario había adquirido mutaciones que dieron lugar al clon de recaída. Y en este, nuevamente, es un subclon del clon fundador que había sobrevivido a la quimioterapia inicial. Adquirió mutaciones y se expandió en la recaída. Entonces, los clones fundadores que hallaron estos científicos al diagnóstico y en la recaída, identificaron mutaciones en genes como la nucleofosmina. Miren, aquí están los iniciadores de la enfermedad, en el DNMT3A, RUNX1, KIT y IDH1 y 2. Mientras que los subclones se encontraron aquí como eventos cooperadores, están el FLT3, CEPA, NRAS, TET2 y ETB6, lo que sugiere que son eventos cooperantes que están implicados sobre todo en la progresión de la enfermedad. En ningún caso de la quimioterapia se había erradicado al clon fundador. Como pueden ver, en ningún caso se erradicó al clon fundador, lo que indica que ese clon acaba siendo finalmente el responsable de la recaída. Bueno, ya en el 2016 se realiza una nueva clasificación de los tumores de los tejidos hematopoyéticos y linfoides por la OMS. Esta fue actualizada por última vez, como ya les dije, en el 2016 por numerosos avances en la identificación de biomarcadores únicos asociados con algunas neoplasias mieloides, en gran parte derivada de la expresión genética, es decir, generalmente por la secuenciación de próxima generación. Entonces me gusta más esta. Aquí tenemos la nueva clasificación del 2016 en el que pues se nos hizo un poquito más complicado, pero realmente llama la atención en el que ya nos clasifican a la leucemia mieloide aguda de acuerdo a las mutaciones o alteraciones citogenéticas. Como pueden ver, la leucemia mieloide aguda, la principal, con anormalidades genéticas recurrentes, ¿no? En este caso no vamos a detallar todos, pero nada más quiero puntualizarles los cambios que han tenido. Por ejemplo, esta leucemia mieloide aguda con la inversión del 3, antes llamada GATA2 MECOM, es en el EBI1. También hay una entidad provisional nueva que es la leucemia mieloide aguda con el BCR-ADN1. Esta tiene implicaciones tanto pronósticas como en el tratamiento. También está el otro grupo en el que es una leucemia mieloide aguda relacionada con cambios mielodisplásicos. Otra también muy importante es la secundaria, una LAM secundaria o relacionada a una terapia previa. Aquí, perdón, en la tercera podemos ver la leucemia mieloide aguda no especificada de otra forma, que nada más es una analogía de la antigua o clásica clasificación de la FAB, que vamos a ver en un ratito. Tenemos el sarcoma mieloide, también proliferaciones mieloides relacionadas con el síndrome de Down y las leucemias agudas de linaje ambiguo.
También estas tienen implicaciones pronósticas y de tratamiento, sobre todo, como pueden ver, la leucemia aguda de linaje ambiguo con traslocación 922, que estos pacientes se beneficiarían de agregar un TKI al tratamiento. Quiero enfatizar la leucemia mieloide aguda, que está relacionada con la terapia o que es secundaria a un síndrome mielodisplásico. Nosotros sabemos que una consecuencia del tratamiento del cáncer en una proporción de pacientes que reciben terapia citotóxica para tumores sólidos o neoplasias hematológicas, en este caso sobre todo son tanto linfomas Hodgkin o no Hodgkin, también que reciben irradiación total de cuerpo o radioinmunoterapia. Entonces pueden desarrollar secundariamente una leucemia mieloide aguda y estas representan cerca del 5 al 20% de los pacientes y la tasa de LAM relacionada con la terapia es mayor entre los pacientes con ciertos tumores primarios. Entre ellos están el cáncer de mama, los ginecológicos y los linfomas. La causa son los agentes citotóxicos que están pues, son parte del tratamiento de estos tumores primarios previos que tuvieron los pacientes, que sobre todo son más leucemogénicos y que se usan comúnmente en el tratamiento. Se han identificado factores predisponentes tanto individuales, incluidos polimorfismos en las enzimas de desintoxicación y en la reparación del DNA. Entonces, estos agentes citotóxicos que están más relacionados, entre ellos podemos dar ejemplos, son agentes alquilantes como las mostazas nitrogenadas, entre ellos están la ifosfamida, el melfalán, el clorambucilo, y también los inhibidores de la topoisomerasa, que el ejemplo es el etopósido. Entonces, estos tratamientos con antimetabolitos también están relacionados, como el análogo de la purina fludarabina, también se asocia con estas proliferaciones mieloides relacionadas a la terapia en pacientes con trastornos previamente linfoproliferativos. Particularmente si se administran en combinación, por ejemplo, estos tratamientos antimetabolitos con agentes alquilantes. Ya les había comentado que la radioterapia, especialmente en el contexto de una terapia mieloablativa, es decir, una irradiación total de cuerpo, administrada antes de un trasplante de células hematopoyéticas, también aumentan el riesgo de la leucemia mieloide aguda relacionada a la terapia. Y bueno, aquí les voy a presentar la clasificación de la FAB. Esta clasifica la LAM morfológicamente de acuerdo a este sistema francoamericano británico que es utilizada para la orientación diagnóstica en el momento en el que se detectan blastos en la sangre periférica del paciente, quien suele acudir y tener un primer contacto con su médico de cabecera o en un servicio de urgencias por la aparición aguda de los síntomas. Todavía se usan, es muy importante tener esta clasificación morfológica porque realmente es cuando no sabemos el tipo de leucemia al que nos presentamos, pues esta clasificación morfológica nos puede orientar. Entonces, la FAB clasifica la LAM pues de acuerdo a la diferenciación de los blastos desde M0, que es la mínimamente diferenciada, hasta la M7, como vamos a ver. Entonces, la M0 casi no tiene diferenciación, es de muy difícil diagnóstico morfológico, representa cerca al 5% de las LAM y como pueden ver aquí, estos blastos no tienen varillas o bastones de Auer, que son inclusiones citoplasmáticas grandes que nada más representan la cristalización de lisosomas fusionados. Aquí vemos los marcadores amiloperoxidasa son CD13 positivos y o CD33 positivos. Estos carecen de características diferenciadoras y como ya les dije, no presentan bastones de Auer. La LAM M1 hablamos de una morfología sin maduración, hay un monomorfismo celular, en la sangre periférica representan cerca del 3% de los blastos mieloides,
en ausencia de otras células en estadios posteriores al mieloblasto. El citoplasma puede tener una granulación, como pueden ver aquí azul o azurófila, y estos pueden tener algún bastón de Auer. Las tinciones son MPO positiva difusa, PAS positivo débil o difuso, y como pueden ver acá está el inmunofenotipo, son CD33 positivo, CD13 positivo y pueden expresar CD34. Perdón, no veo la pantalla, es una LAM, acá tenemos la morfología de una LAM M2, ya tienen maduración, representan cerca del 30% de todas las LAM, son células en estadios madurativos posteriores al mieloblasto, representadas en más del 10%. Como pueden ver, son de tamaño mediano, hay una relación núcleo-citoplasma que está elevada, tienen un núcleo cuadrado o redondo, tienen nucleolos, aquí se ve muy prominentes, estos pueden tener bastones de Auer y también gránulos azurófilos. Las tinciones son MPO y Sudán negro positivo y el inmunofenotipo, como pueden ver, CD34 positivo, HLA-DR positivo, CD13, CD15 y también pueden expresar CD117 o CD34. La LAM M3, que es realmente podríamos decir que este tipo de leucemia es, pues es como diferente a la otra clasificación de las leucemias, porque tiene tanto una presentación más aguda y realmente es una emergencia. Es una emergencia este tipo de leucemia M3 o la leucemia promielocítica. Entonces aquí vemos los promielocitos, este es un promielocito, pues está aquí como atípico, pero realmente así se ven, tienen muchísimos bastones de Auer, son grandes, son células grandes, tienen un núcleo de perfil irregular, como pueden ver aquí, tienen el signo del hachazo, que no es más que una incisura amplia del núcleo, la cromatina es laxa y tienen inclusiones citoplasmáticas alargadas o en astillas, como pueden ver, estos son los bastones de Auer. Entonces, estos promielocitos están asociados a la translocación 15-17, hay variantes tanto hiper o hipogranulares. Las tinciones, pues a las cuales son positivas, son al MPO, Sudán negro, PAS, fosfatasa ácida, y el inmunofenotipo es HLDRA y CD34 negativas y son positivas para CD13 y CD33. Acá les quiero mostrar ya una variante de la LAM M3, son blastos muy grandes, tienen el núcleo bilobulado, como les había comentado, y esta es la variante hipergranular. Entonces, sí tiene muchas inclusiones o gránulos azurófilos en el citoplasma. Y también en esta variante, como pueden ver, es característica el signo del hachazo. Ahí están en varios de estos blastos. También aquí tenemos otra figura del aspirado de médula ósea en un paciente con leucemia promielocítica, ¿no? Igual son células, como pueden ver, está el signo del hachazo, hay las astillas o bastones de Auer presentes y realmente son blastos son característicamente, pues no son feos. Acá tenemos la LAM M4, son células más grandes porque tienen un componente monocítico, tienen una relación en núcleo citoplasma moderada, tienen un núcleo arriñonado, como pueden ver en o irregular, además de nucleolos prominentes. La tinción son positivos para esterasa y el inmunofenotipo son CD34 positivos y tienen tanto marcadores mieloides como monocitoides. Entonces acá hay otra imagen en el que podemos ver el citoplasma basófilo, que es, bueno, esta es la característica diferencial más importante de esta clasificación M4.
tienen citoplasma pálido, ¿no? Que más o menos nos llegarían a pensar en este componente monocítico. La LAM M5 existen dos subtipos. En la LAM M5A predominan los monoblastos y en la 5B son monoblastos, promonocitos y monocitos. Dentro de la morfología, estos blastos, como pueden ver, son muy grandes, tienen un núcleo redondeado y pueden presentar más de un nucleolo. Representan cerca al 15% del total de las LAMs. Las tinciones son fosfatasa ácida positiva y como puede ver el inmunofenotipo son HLA-DR positivas y tienen antígenos monocíticos en la superficie, CD14, CD68, CD4, CD11 y CD64. Acá tenemos otra imagen. Esta ya es el subtipo M5. Hay monoblastos, promonocitos y también, pues aquí está un monocito. La LAM M6 o eritroleucemia, este se caracteriza por la proliferación de elementos eritroides displásicos. Acá, como podemos ver, tienen cambios megaloblastoides, son eritroblastos con estos cambios, son muy grandes. Igual existen dos subtipos, la LAM M6A, donde hay una proliferación blástica mixta, tanto mieloide y eritroide, y la LAM M6B, que es puramente eritroide. El inmunofenotipo de la LAM M6 con proliferación blástica mixta, presentan CD13, CD33 y CD15. La variante eritroide pura, pues tenemos la glucoferina A o C con antígenos mieloides negativos. Finalmente, la LAM M7 o megacarioblástica, esta representa cerca al 13% de las LAMs. Morfológicamente son blastos inmaduros, tienen un núcleo excéntrico, tienen la cromatina reticulada, pueden presentar más de un nucleolo y en el citoplasma lo característico es que presentan estos pseudópodos, ¿no? Como pueden ver. El inmunofenotipo CD61, CD41 y CD42 positivos. Aquí está otra imagen de un aspirado de médula ósea. Entonces, ya pasando a las manifestaciones clínicas de la leucemia mieloide aguda, los pacientes generalmente se presentan con síntomas relacionados con complicaciones de la pancitopenia o citopenias, por ejemplo, anemia, neutropenia y trombocitopenia. Estas incluyen debilidad, fatiga fácil, infecciones de gravedad variable y o hallazgos hemorrágicos como sangrado gingival, equimosis, epistaxis o menorragia. A veces la combinación de estos síntomas generalmente son comunes y como pueden ver todo es estos signos y síntomas reflejan principalmente el efecto de la citopenia. Algo muy importante es esta leucostasis pulmonar, que la mayoría, realmente cerca de un 40% de los pacientes diagnosticados de leucemia presentan leucostasis pulmonar. Este es un síndrome que consiste en una acumulación de leucocitos que ocupan la luz vascular, acompañados o no de fibrina, y es característicamente una complicación de las leucemias hiperleucocíticas. Estas están definidas por presentar cifras superiores a 50.000 o 100.000 leucocitos circulantes por microlitro. Cuando afecta al pulmón, entonces es que se produce este síndrome de leucostasis pulmonar y se caracteriza por un cuadro de dificultad respiratoria aguda que en ocasiones se acompaña de alteraciones tanto neurológicas y trastornos de la coagulación. Esto puede desencadenar rápidamente un fracaso multiorgánico. Es tan común que, bueno, realmente la clínica a veces, por cómo se presentan estos pacientes, tal vez nos llegamos a pensar que tienen sobreagregada una infección, una sobreinfección bronquial, pero realmente estamos tal vez frente a un síndrome de leucostasis pulmonar y se ha visto que cerca de un 40% de los pacientes
en necropsias presentan leucostasis pulmonar. Entonces es muy importante tener en mente que estos pacientes pueden presentarse, que tienen dificultad respiratoria, pues pueden tener una leucostasis pulmonar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes con LAM? La evaluación de estos pacientes que presentan un diagnóstico presuntivo de leucemia aguda debe realizarse de acuerdo a las directrices pues ya internacionales. Puede haber un diagnóstico presuntivo de LAM mediante el examen del frotis de sangre periférica cuando hay blastos leucémicos circulantes. Y un diagnóstico definitivo generalmente requiere el hallazgo de blastos mieloides en más del 20% de las células presentes en la médula ósea o en la sangre periférica. En un entorno clínico apropiado, es, bueno, cuando el paciente presenta menos del 20% de blastos, en estos pacientes se puede hacer el diagnóstico del LAM cuando encontramos estas anormalidades citogenéticas recurrentes, como son la translocación 821, la translocación 1616 o la inversión 16, o la transcripción correspondiente de estas anormalidades citogenéticas. Algo muy importante que quiero que tengan en mente es que ocasionalmente los pacientes pueden tener un aspirado seco. Esto se conoce como golpe seco en la aspiración, debido a la presencia de una médula que está tan hipercelular, tiene tantos blastos o hay una fibrosis extensa, entonces es muy difícil tal vez hacer el diagnóstico por nada más por un aspirado de médula ósea. En este caso podemos recurrir a una biopsia de la médula ósea que nos debe proporcionar el material adecuado y suficiente para fines diagnósticos en estas situaciones en las que no se puede aspirar la médula. Entonces, en fin, el diagnóstico de la LAM requiere lo siguiente: documentación de infiltración de la médula ósea por más de 20% de células totales del aspirado de médula ósea. O, como ya les dije, que si estos pacientes tienen menos del 20%, pues estas anormalidades genéticas recurrentes ya nos hacen el diagnóstico. Dentro del procedimiento diagnóstico de estos pacientes, como bien ya les habían comentado en charlas previas, pues a todos los pacientes debemos realizar un examen completo, con un diferencial completo, una biometría hemática con diferencial completo. Ya habíamos hablado del aspirado de médula ósea, en algunos casos la biopsia de la médula ósea y la inmunofenotipificación mediante citometría de flujo. En estos pacientes con LAM es muy importante el análisis genético o citogenético. Este es obligatorio en la evaluación de sospecha de los pacientes con LAM. Existen 8 translocaciones e inversiones equilibradas, además de sus variantes, que se incluyen de esta, ya habíamos visto, dentro de la categoría de la OMS, de la LAM con anomalías genéticas recurrentes. Entonces, es importante tener los resultados de la citogenética, preferiblemente dentro de los 5 a 7 días. Generalmente se necesitan menos de 20 metafases en la médula ósea para definir un cariotipo normal y se recomienda para describir un cariotipo anormal. Es muy importante porque estas nos van a guiar en el tratamiento y pronóstico de los pacientes. Estos resultados, entre los resultados más importantes del perfil mutacional están la nucleofosmina 1 y el FLT3, que generalmente deben estar disponibles dentro de las 48 a 72 horas. Al menos en algunos pacientes que son elegibles para una quimioterapia intensiva, y los resultados de la genética molecular adicional que ya habíamos comentado dentro del primer ciclo del tratamiento. Entonces, todo esto nos lleva hacia la clasificación y hacia un tratamiento dirigido a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los procedimientos o test adicionales que debemos realizar al diagnóstico, ¿no? Ya está por demás decir, pues una historia clínica completa. Debemos detallar la historia familiar, la historia
de sangrado o hemorragia que ha tenido el paciente. Debemos pues clasificar de acuerdo al ECOG el estatus tanto físico como intelectual que tenga el paciente con estos scores. Además del análisis de las comorbilidades, tener una química sanguínea completa, tanto coagulometría, también un análisis de orina, algo que olvidamos los hematólogos, pero es que es muy importante, es obtener información sobre la criopreservación tanto de espermas como óvulos. También algo muy importante que no deben olvidarse es pues, si el paciente es elegible para un trasplante, ya dentro de los procedimientos diagnósticos debe incluir el test de la HLA, la tipificación, ¿no? Debemos tener un panel viral completo, además de una radiografía de tórax, un electrocardiograma y una ecocardiografía. La punción lumbar, lo vamos a ver al final, no se realiza en todos los pacientes con LAM, a diferencia de los pacientes que tienen una leucemia linfoblástica aguda. Y tenemos que tener en cuenta que debemos realizar una citometría de flujo multiparamétrica o biología molecular para estas mutaciones específicas que ya les había comentado. Las más importantes son para FLT3 y la nucleofosmina 1, que realmente nos van a pues clasificar a los pacientes tanto para el tratamiento y al pronóstico. Bueno, ya les había comentado previamente sobre estas anormalidades citogenéticas en estos pacientes. Esto es muy importante porque nos ayudan a la estratificación de riesgo y también nos pueden guiar en la elección del tratamiento. Entonces ya habíamos visto esta clasificación, la nueva del 2016 de la OMS, en el que nos muestran las anormalidades citogenéticas recurrentes y cerca del 97% de los pacientes con LAM portan al menos una mutación somática. Dentro de la categoría citogenética de riesgo intermedio, que es el grupo en el que cae más del 50%, es un grupo heterogéneo de la LAM, pero se han identificado mutaciones puntuales que tienen un impacto pronóstico y terapéutico. Entonces, no está de más recalcar la nucleofosmina 1, el FLT3, la isocitrato deshidrogenasa 1 y 2, la DNA metiltransferasa, el KIT, el TP53, RUNX1 y ACTL1. Es probable que más de una mutación en esta enfermedad sea un factor dentro de la patogénesis. Hay ciertas anomalías que son más comunes que otras. Por ejemplo, la mutación de la nucleofosmina M1 está presente cerca al 30% de todos los casos con LAM y en el 50-60% de todos los casos de LAM que son pacientes con un cariotipo normal, es decir, que caen dentro del riesgo intermedio. También está presente esta mutación en FLT3 que ocurre cerca del 30% de los pacientes con una LAM de novo. Entonces, nada más puntualizar la nucleofosmina 1. Esta es una chaperona molecular que tiene múltiples funciones, incluido el ensamblaje de la proteína ribosómica y la prevención de la agregación de la proteína nucleolar y la regulación, esto es lo más importante, de los supresores de tumores, TP53. La tirosinquinasa, el FLT3, está involucrada en la hematopoiesis, es decir, es una tirosina quinasa que actúa como una especie de encendido o apagado que regula muchas funciones celulares. Este binomio de nucleofosmina 1 y FLT3 es muy importante porque realmente nos llevan a clasificar y darle un pronóstico a los pacientes. Como pueden ver, una nucleofosmina 1 mutada, pero que también tiene mutado el FLT3, pues esta nos da un pronóstico menos favorable a nuestro paciente. Cuando la nucleofosmina 1 está mutada y el FLT3 no, la tasa de supervivencia de los pacientes es superior, es decir, nos da un mejor pronóstico. Cuando el FLT3 está mutado, pero no está mutado la nucleofosmina 1, pues este nos lleva a un mal pronóstico.
Es decir, todos estos pacientes con mutaciones en la nucleofosmina 1 sin alteraciones en el gen FLT3 tienen excelente respuesta a la terapia de inducción en comparación con quienes no tienen la mutación y también el pronóstico es más favorable. Otras anormalidades citogenéticas muy importantes son esta proteína que es la proteína cepa, que es pues, producido por el gen cepa. Este es un factor de transcripción, es una proteína de unión potenciadora. Este está reportada cerca del 10% de los pacientes con LAM y está asociado a un pronóstico favorable. La mutación, la isocitrato deshidrogenasa 1 y 2 está presente cerca de un 15% de los pacientes con una LAM de cariotipo normal. Hay reportes publicados sobre el pronóstico, pero todavía son inconsistentes, pero podemos llegar a la conclusión de que las leucemias mieloides agudas con cariotipo normal más una mutación en la nucleofosmina 1, pero que no hay mutación en la FLT3, confiere un beneficio de supervivencia, pero solo en presencia de la mutación concurrente con la isocitrato deshidrogenasa. La mutación en DMT3A, KIT, MLL, ASXL1, RUNX1 y TP53, pues están asociados a un riesgo desfavorable. Ya habíamos comentado los cariotipos monosomales, que también están asociados a un pronóstico desfavorable. Nos confieren una sobrevida global a menos del 4% de los pacientes. En este gráfico nada más quiero enfatizar todo lo que habíamos estado hablando. Generalmente la LAM se presenta en pacientes pues en un promedio entre los 65 a 75 años de edad. Estos adultos pues tienen, con la edad se van produciendo más mutaciones, pero cerca al 50% de los pacientes, nada más por cariotipo, se clasifican dentro de un riesgo intermedio. Pero quiero que vean cómo estos pacientes que tienen riesgo intermedio, ya al hacer una secuenciación de nueva generación para buscar mutaciones específicas, pueden tener en cierto porcentaje todas estas mutaciones puntuales que son muy importantes ahora porque ya hay tratamientos dirigidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya habíamos comentado que la nucleofosmina 1 pues está mutada en cerca del 30% de los adultos con LAM con cariotipo normal. Otra es la translocación 1517 en la leucemia promielocítica aguda. También pues el RUNX1 está mutado cerca a un 7%, este realmente nos da un pronóstico más favorable de los pacientes, ¿no? Y como pueden ver aquí hay otras mutaciones como de la isocitrato deshidrogenasa, cerca al 30 a 70%, DNMT3A 70%, ¿no? Aquí les voy a mostrar un perfil molecular en el diagnóstico de la LAM. Esta nos sirve tanto para la selección, tanto del tratamiento y el control de la enfermedad. Entonces, en este esquema, el desarrollo de la LAM se describe como una etapa terminal en un continuo, fenotípico de la hematopoiesis clonal previa y la mielodisplasia. Una muestra de las mutaciones adquiridas que no abarcan todas, por ejemplo, acá, de la progresión de la enfermedad, pues de estas mutaciones adquiridas, están enumeradas respecto al tiempo en el eje X y también en el eje Y está representada el tamaño clonal al inicio o al diagnóstico de estos pacientes. En este caso demuestra el perfil mutacional en el momento del diagnóstico. Este nos ayuda en la selección de una terapia que conduce a una reducción significativa de la carga leucémica y al establecimiento de una primera remisión completa. Entonces surgen tres escenarios: una remisión sostenida con expansión de clones no malignos preexistentes, es decir, una hematopoiesis clonal de potencial indeterminados conocidas como CHIP. El segundo escenario es la recaída de la enfermedad con desarrollo y crecimiento de un subclon leucémico y el control de la enfermedad persistente,
que es el tercer escenario y es el más favorable, con agentes dirigidos. Este nos lleva a una diferenciación celular, eh, es el escenario más favorable. Por ejemplo, aquí pueden ver que esta clona leucémica, pues en este paciente se utilizaron estos agentes o targets de tratamiento. En este caso son el isocitrato de deshidrogenasa, los inhibidores, entonces nos va mucho mejor en el control de la enfermedad. Hay un control persistente de la enfermedad. Entonces, ya con todo esto, pues las versiones más recientes de las recomendaciones, tanto de Leuquemia.net y las pautas de la Red Nacional Integral del Cáncer, como es la NCCN, los pacientes con LAMP se estratifican en 3 categorías de riesgo: favorable, intermedio y adverso. Pues dentro del grupo de riesgo adverso, estos pacientes suelen tener mayores tasas de recaída y supervivencia global pues más desfavorable. Como pueden ver, pues todas las anomalías las anormalidades genéticas o citogenéticas de estos pacientes van a clasificar dentro del pronóstico, ¿no? Y bueno, no vamos a repetir, ya vimos casi en toda la clase estas anormalidades citogenéticas que realmente nos dan un pronóstico desfavorable, pero que nos ayudan en el tratamiento de los pacientes. Entonces, como pueden ver, dentro del desfavorable están el cariotipo complejo, un cariotipo monosómico de lesiones, puede ser la de lesión del 5Q, y las inversiones, el TMT2A, este es un rearreglo. Después ya habíamos visto este binomio de la nucleofosmina 1 y de la FLT3, que también pues entran dentro del grupo de riesgo adverso. Bueno, ya pasando a la terapia, esta debe ser adecuada a cada paciente. Como vamos a ver, pues hay diferentes recomendaciones internacionales, pero todas nos llevan pues a la elección y de una terapia que esté acorde a cómo se encuentra nuestro paciente. Generalmente la leucemia mieloide aguda la podemos tratar de acuerdo a la edad. Como ya vamos a ver, las guías de la NCCN pues ya estratifican a los pacientes en menores de 60 años y mayores de 60 años. También tenemos que ver si estos pacientes están en condiciones físicas e intelectuales adecuadas, es decir, si es un paciente fit o unfit. Y los tipos de tratamiento, es decir, que estén ajustados a cada paciente. Si el paciente ha recibido alguna línea previa de tratamiento, cuáles son las expectativas del paciente y si el paciente es elegible a un trasplante hematopoyético. Además de que sí, pues tenemos la posibilidad de incluirlos a un ensayo clínico o no tenemos la posibilidad. Entonces, igual tenemos varios escenarios clínicos. Acá podemos ver a un paciente joven que no tiene comorbilidades, pero que lleva estas mutaciones. A él podemos pues, tratarlo con un esquema intensivo. Nos vamos a centrar en este esquema 7+3 que les voy a comentar en detalle en la siguiente diapositiva. Pues, este paciente ya lo vemos joven, sin comorbilidades y puede pasar a un tratamiento intensivo. En cambio, tenemos otro escenario en un paciente pues, mayor de 40 años, pero menor de 60 años, que ya lleva consigo por la edad estas clonas hematopoyéticas de potencial indeterminado, pues podríamos ver que de acuerdo al riesgo, si es un riesgo alto, pues deberíamos ver de darle un tratamiento de intensidad baja. Ya los pacientes más de 75 años, pues ellos ya tienen clonas hematopoyéticas asociadas a la edad y comorbilidades. En este caso, pues tenemos que dar terapia de soporte. Pues está recomendado que en todos los pacientes, si estamos al alcance de tener ensayos clínicos, pues inscribirlos a los pacientes y generalmente
pues deberíamos inscribir a todos los pacientes que tengan una citogenética compleja, un cariotipo monosómico o una mutación en TP53. Entonces, ¿cuáles son las estrategias del tratamiento inicial? La inducción. Todo esto está influenciado por las características individuales del paciente. Debemos tomar en cuenta la edad, las comorbilidades, la historia previa de un síndrome mielodisplásico que venga de un tratamiento citotóxico previo, además del estado de rendimiento medio por las escalas, un ejemplo es el ECOG, además de que tenemos que tener en cuenta la citogenética y las anormalidades moleculares. Estos nos llevan a clasificar a nuestro paciente en fit y no fit. Las recomendaciones para la quimioterapia de inducción, entonces, ha considerado la edad como un punto de divergencia terapéutica, pero como ya les dije, esta terapia debe estar adecuada a cada paciente. No debemos condenar a un paciente que es mayor de 60 años, pero que no tiene ninguna comorbilidad y a veces están mejor o están aún más fit que un paciente pues de 40 años. Otros indicadores de mal pronóstico es el fallo en lograr la remisión después del primer ciclo de tratamiento, es decir, en la inducción, o que se presenten con una alta carga tumoral, es decir, más de 40,000 glóbulos blancos por microlitro. Entonces, estas son las guías de la NCCN. Como pueden ver, el punto de divergencia acá es la edad. En pacientes menores de 60 años, pues ya los clasifican dentro de los riesgos citogenéticos, favorable, intermedio, y los que tienen antecedente previo de una terapia o los que vienen de un síndrome mielodisplásico. También tenemos a los de pobre riesgo citogenético. Entonces, me voy a centrar en los pacientes menores de 60 años que tienen una citogenética favorable. En estos pacientes está indicado iniciar esta terapia citotóxica conocida como 7+3. Está recomendada en pacientes menores a 50 años y se han incorporado estrategias específicas de acuerdo a la citogenética y a las anormalidades moleculares. Entonces, este régimen de inducción, conocido como 7+3, en el que pues lo usamos en pacientes menores de 60 años, realmente ha cambiado muy poco desde su advenimiento, que fue en los 70. Se trata de una infusión de antraciclina durante 3 días y citararina durante 7 días a través de una infusión continua. Esta aún es la terapia de inducción estándar para pacientes adultos. Nada más se adecua de acuerdo a mutaciones específicas, como ya habíamos comentado, se adecuan a este tratamiento añadiendo targets de tratamiento específicos. Lo único que ha estado cambiando es el enfoque en la dosis recomendada de antraciclina. Pues nos han recomendado que la antraciclina, en vez de administrarle unos 60 gramos, podríamos darle hasta 90 miligramos metro cuadrado en pacientes menores de 60 años, pero que tengan una citogenética de riesgo favorable o intermedio. Y sobre todo, son pacientes que tienen FLT3 mutado. ¿Cuáles son los puntos clave entonces en estos pacientes menores de 60 años? Para los pacientes no inscritos en un ensayo clínico, la citogenética, el estado de riesgo de la enfermedad nos guían en el tratamiento. Entonces, las recomendaciones, como ya les había enfatizado, que dentro de la categoría de riesgo, ya sea favorable, intermedio o pobre, la mayoría de estos pacientes deberían recibir esta terapia citotóxica, que es el 7+3. Pues hay algunos cambios, por ejemplo, en los pacientes con LAM de riesgo intermedio, pero que tienen mutación en FLT3 y son CD33 positivos, pues debemos añadir un tratamiento target, es decir, dirigidos contra estas dianas, como son la amidostaurina o el gentusumab ozogamicina, que es un anticuerpo monoclonal, a esta dosis estándar de citarabina y daunorubicina. En los pacientes con LAM de riesgo pobre, que tienen una leucemia mieloide aguda relacionada al tratamiento, cariotipos desfavorables, como son las anomalías en 11q23, monosomías del 5 y del 7, un cariotipo monosómico o anomalías y mutaciones citogenéticas complejas, incluyen RUNX1, YACN1 y TP53. Realmente estos pacientes tienen
respuestas completas en menos del 30% y se presenta en menos del 25% de los adultos mayores. Igual en estos pacientes está indicado la terapia convencional con 7+3 y añadiendo estas terapias blanco. En relación a la LAM, puntualmente relacionada a la terapia o vengan con el antecedente de síndrome mielodisplásico, pues ya existe este medicamento que es el CTX-351, que es la daunorubicina y la citarabina liposomal. Esta tiene la ventaja de que pues se va de todos los mecanismos de resistencia que ya tienen estos pacientes porque ya habían recibido una terapia previa o que vienen de un síndrome mielodisplásico. Los pacientes con LAM de riesgo intermedio y pobre pues se benefician de dosis altas de citarabina más una antraciclina, pero generalmente este está indicado en pacientes menores de 45 años. ¿Qué sucede luego de la inducción en estos pacientes menores de 60 años? Entonces debemos definir el riesgo por la citogenética y las anormalidades moleculares de estos pacientes si pasan si son candidatos a un trasplante hematopoyético alogénico o a altas dosis de citarabina. Entonces, está indicado el trasplante hematopoyético alogénico en los pacientes menores de 70 años cuando tienen un cariotipo, una LAM con cariotipo normal, pero que está mutado el FLT3 o mutación en la nucleofosmina 1, pero sin mutación en FLT3. También en los pacientes está indicado un trasplante en los pacientes con LAM de riesgo citogenético pobre menores de 60 años. Ya pasarían a las dosis altas de citarabina los pacientes con LAM de riesgo citogenético favorable. ¿Qué sucede con los pacientes mayores de 60 años? Pero que están fit, es decir, son candidatos para recibir una terapia de inducción intensiva. Entonces, la recomendación tanto para las categorías favorable, intermedio y pobre, pues sigue siendo 7+3. También puntualizando estas dianas blanco, estas mutaciones específicas, como ya habíamos visto previamente en los pacientes menores de 60 años, pues lo único que cambia aquí es la recomendación en los pacientes con LAM de riesgo desfavorable, pero mayores a 60 años, en los que podemos añadir venetoclax, que es un inhibidor del BCL2, que puede estar combinado con pues azacitidina, son agentes hipometilantes, azacitidina subcutánea, la citabina intravenosa, o dosis bajas de citarabina, pero nunca puede ir el venetoclax solo, ¿no? O una terapia de baja intensidad con estos hipometilantes o citarabina más antraciclina, pero a una infusión estándar. Como ya habíamos comentado, lo ideal es que estos pacientes se inscriban a un ensayo clínico o si son pacientes con comorbilidades más de 60 años, pues administran terapia de menor intensidad. Esta está basada en la presencia o ausencia de mutaciones. También son, pues como vemos acá, realmente el 2017 es un año histórico para la LAM porque se descubrieron o fueron autorizados por la FDA más de 8 fármacos es decir, targets con medianas blanco, como son el venetoclax, más una quimioterapia, como ya habíamos hablado. Estos son regímenes de menor intensidad. Glasdevik, que es un medicamento que inhibe vías de proliferación, también está recomendada en estos pacientes, más dosis bajas de citarabina. Para los pacientes no aptos para estas terapias combinadas, pues podemos usar nada más monoterapia con hipometilantes como la azacitidina o decitabina, el gentusumab o sogamicina o dosis bajas de citarabina. O darle una mejor atención de apoyo, hidroxiurea para bajar la carga tumoral y el soporte transfusional. Pacientes con mutaciones en IDH1 y 2, pues podemos usar estos inhibidores de la isocitrato deshidrogenasa como son el ivosidenib o el iracinib o los hipometilantes solo.
Para la leucemia mieloide aguda con FLT3, pues los hipometilantes solas o en combinación con sorafenib, que es un inhibidor de la FLT3. ¿Cuál es el objetivo con este tratamiento? Realmente es reducir los efectos adversos o la toxicidad relacionada a la terapia de los pacientes mayores de 60 años. En este caso, cuando no son candidatos a una terapia intensiva, pues son pacientes que vienen con un eco pues de 3, tienen comorbilidades y realmente lo que hacemos es cronificar la enfermedad. Es decir, tienen una supervivencia global un poco más alta en relación a la mortalidad relacionada con la terapia. También el ingreso hospitalario es menor y realmente lo que queremos y el objetivo de esta terapia de intensidad baja, pues generalmente es brindarle una calidad de vida al paciente. Bueno, dentro de los pacientes, igual que no son elegibles a una dosis alta o a una terapia agresiva, pues son estos pacientes de edad avanzada, pero que tienen buen estado funcional, es decir, una función renal normal, un cariotipo normal o un bajo riesgo, pues podemos ofrecerles ciclos de citarabina. También existe una terapia ambulatoria con 6 ciclos mensuales de antraciclina, además de la citarabina. Estos mejoran el pronóstico y la mortalidad es significativamente menor, pues generalmente hay menos toxicidad. ¿Cuáles son los pacientes pues que podrían pasar tal vez a un trasplante hematopoyético alogénico? Pues en este caso, en estos pacientes, debería brindarse un tratamiento mieloablativo, es decir, reducido. Realmente pueden ingresar pacientes mayores de 60 años, pueden ser candidatos a un trasplante hematopoyético alogénico, pero realmente lo que cambia es pues la preparación para el trasplante. También podemos ofrecerle dosis altas de citarabina como terapia de consolidación. De acuerdo a las situaciones especiales, dentro de la evaluación y el tratamiento de las leucemias, en este caso, si hay leucemia del sistema nervioso central, esto se compromete en menos del 3% de los pacientes. Por eso no está estandarizado y no está recomendado la punción lumbar como rutina en el protocolo diagnóstico. Hay algunos pacientes que tienen síntomas neurológicos, pues se debe hacer una prueba de imagen para descartar una hemorragia intratecal o un tumor para poder realizar una punción lumbar cuando no hay datos de un efecto de masa. Si es positiva, ya la quimioterapia intratecal está recomendada. Este debe ir pues unida o concomitante con la terapia de inducción sistémica. Inicialmente la quimioterapia intratecal se debe administrar 3 veces por semana hasta que el líquido negativice, luego semanalmente 4 a 6 semanas. Las dosis altas de citarabina tienen una penetración significativa a la barrera hematoencefálica, entonces también debería ir concomitante a la terapia, a la quimioterapia intratecal, está recomendado las dosis altas de citarabina. Y finalmente, como conclusiones, estas terapias citotóxicas, como es el 7+3 de la LAM, ha sido el tratamiento estándar desde la década de los 70. A pesar de ciertas limitaciones, esta es una opción óptima para lograr una remisión completa, prolongar la vida y en ciertos casos proceder al trasplante alogénico en pacientes que son elegibles. En pacientes recién diagnosticados continúan los refinamientos en esta terapia citotóxica, el último de los cuales incluye la adición de terapias target, el uso de formulación liposomal de citarabina y daunorubicina, como ya habíamos visto en pacientes que tienen el antecedente de pues una terapia previa o que vienen de un síndrome mieloidisclásico. Y el desafío en los próximos 10 años es cómo probar racionalmente estos tratamientos nuevos para que todos los pacientes puedan aprovechar estos beneficios potenciales sin perder lo que se ha ganado hasta la fecha. Y bueno, eso es todo.